quiero darte gracias, Señor, porque no somos nada, Señor. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria?, decía el rey David. ¿Qué somos nosotros? La inmensidad del universo nos deja sin respirar al ver lo grande que es. Pero, Señor, así tú te dignaste a enviar a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Y es algo que estaremos eternamente agradecidos. ¿Qué sería de nosotros si tú no hubieras llegado en nuestra vida? Yo me pregunto, ¿dónde estaría hoy día si tú no me hubieras alcanzado a mis 18 años, Señor? Y estoy agradecido por eso. Señor, conforme estudiamos hoy día 1 Samuel 17, te pedimos que nos hables y nos ministres. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Buenas tardes, iglesia. Hoy es jueves 10 de septiembre del año que nos fue robado, 2020. Y digo que nos fue robado porque ya en 12 días estamos entrando a la primavera. Y que yo recuerde, me quedé en el verano y no sé qué pasó. Todo pasó tan rápido. Como les venía diciendo, hoy vamos a estudiar 1 Samuel 17, un capítulo épico. Les voy a pedir que busquen sus Biblias y que la abran en 1 Samuel capítulo 17. Para aquellos de ustedes que me siguen en la lectura, yo estoy usando la versión de la Biblia que se conoce como Reina Valera Contemporánea, que tiene un castellano más actual, más parecido a lo que hablamos el día de hoy en Latinoamérica. En respecto al Perú, no usamos el voceo. Nosotros no usamos la frase vosotros sois. No, nosotros decimos ustedes son, que es la manera coloquial. Por eso es que me gusta la Reina Valera Contemporánea. Aunque los días domingos sí usamos la Reina Valera 60 porque tiene un castellano antiguo que es más rico en su significado. Y por eso nosotros usamos los días domingos, cuando estudiamos Salmos, la Reina Valera 1960. Ahora sí, 1 Samuel, capítulo 17. Yo le he titulado a esta porción porque hoy no vamos a poder acabar el capítulo 17. Y no porque tiene 58 versículos y es muy rico este capítulo, tan rico que solamente en la primera parte voy a tomarme casi todo el tiempo. Pero está bien, porque nuestra intención no es entretenerlos, tampoco es animarlos, nuestra intención simplemente es exponer la palabra de Dios, dejar que ella sea la que nos habla. Sí, la palabra nos trae ánimo, la palabra nos trae esperanza, la palabra nos trae gozo, la palabra nos exhorta, la palabra nos incomoda, pero es la palabra de Dios obrando en nuestros corazones. Así que, como les decía, llegamos a uno de los capítulos más memorables y conocidos de toda la Biblia. ¿Qué niño no conoce la historia de David y Goliat? Saúl, como primer rey de Israel, había sido desechado por Dios. Y David había sido ungido como el siguiente rey por Samuel. Pasarían muchos años antes que David pudiera tomar el reinado. David es traído a la corte a tocar la cítara, una especie de arpa, al rey Saúl para calmar sus arrebatos de locura. Y ahí nos habíamos quedado. Ahora, han pasado muchos años del capítulo 16 al capítulo 17 y lo vamos a ver conforme desarrollamos este capítulo. 1 Samuel 17, versículos del 1 al 3. Los filisteos volvieron a reunir sus tropas en Soco, un pueblo de Judá, y acamparon en Efes-Damín. Ojo, ya no están en territorio filisteo, han invadido Judá y han pasado con sus tropas a Soco, que es un pueblo que está dentro de los límites de Judá. Y dice que este lugar donde acamparon, Efes-Damín, se encuentra entre Soco y Aseca, y nos dan esos nombres que se pueden ubicar en un plano. También Saúl reunió a los israelitas y acamparon en el valle de Ela y se prepararon para presentar combate. Un valle separaba los dos ejércitos
Y los filisteos estaban en un lado del monte y los israelitas estaban al otro lado del monte. Muy bien. Los filisteos asaltan el valle de Elá, que se encuentra a 25 kilómetros al sudoeste de Jerusalén y a 16 kilómetros de Belén, en el sur de Judá. Y el cuadro de la escena de la batalla es muy interesante. Dos ejércitos se enfrentan apostados en dos colinas separadas por un valle que hace imposible tener una emboscada o atacar por sorpresa. Los que están a un lado del valle ven el frente, al otro lado del valle, a sus enemigos. Los israelitas, en la falda de una colina con laderas empinadas al norte del valle, y los filisteos están al frente. La colina no es empinada, es un poco más llana. Y encontré, en mis estudios bíblicos, encontré una foto del valle de Elá. Y yo no sé si lo pueden ver. Si lo pueden ver, en la parte de al fondo se ve una ladera escarpada. Allí era donde acampaba el ejército de Saúl. Y hacia la parte de abajo era donde estaban acampando los filisteos. Así que este era el valle de Elá. Un valle, en realidad una quebrada, porque el río no es torrencial, solo en época de lluvias. Y la ladera, un lado es muy escarpado y el otro lado del valle es menos inclinado. Y acá está el valle por donde corre el río. Saúl ya no era el líder inspirado por Dios para iniciar actos de valor. Y con su ejército se contentaban con mantener una posición meramente defensiva, sin aventurarse a atacar a sus enemigos. El ejército de Saúl está pasivo. Los que muestran estar activos son los filisteos. La realidad es que los israelitas se hallaban paralizados de temor. El ejército estaba reunido, pero de nada les aprovechaba. Ojo, las batallas no se ganan con reunir un ejército. Esa solo es la etapa preliminar. Ahora deberían de avanzar hacia el enemigo. Y para ganar una batalla es necesario entrar en el combate. Si tú dices, yo soy victorioso, quiero la victoria, pues entonces tienes que enfrentar una guerra, tienes que enfrentar una batalla. Recién cuando vences la batalla, sales victorioso. Pero si no vences en la batalla y pierdes, perdiste en la batalla. Y este era el momento del ejército de Saúl de mostrar firmeza y osadía. En cambio, todos los soldados se hallaban indecisos, pasivos y pusilánimes. Esta imagen nos ofrece una ilustración de la iglesia cuando ha perdido su rumbo. Es en la iglesia donde los creyentes deben encontrar el valor de entrenarse y prepararse y asaltar al mundo y salir a hablar de Jesús. Pero para muchos cristianos se resume tan solo a asistir a un servicio. Y van al servicio de mitad de semana o van al servicio de los domingos. Hoy en día, con la situación que el mundo está viviendo, se contentan con verlo a través del Facebook o del YouTube. Completamente pasivos. Y nuestra función no es proveerles una sucesión de enseñanzas en la semana. El lunes el pastor Iván, el martes el pastor Fernando, el miércoles oración, el jueves Nori con las damas, yo con 1 Samuel, el viernes los jóvenes adultos, sábado Dios con los caballeros, domingo enseñanza de salmos en la mañana y preguntas por contestar en la noche. No es una sucesión de enseñanzas que les damos para que tengan una semana entretenida en tiempo de pandemia. No. Aquí es donde ustedes tienen que ser capacitados para la obra del ministerio. Y quiero leerles Efesios 4:12. A fin
de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y este es el tiempo ideal para salir a conquistar nuevos territorios del enemigo y arrebatarle almas al Dios de este mundo. Está en nuestro llamado. En Mateo 16, 18 dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero nuestra pasividad y nuestro contentamiento no perturba a las huestes de maldad. Después de escuchar una enseñanza, deberíamos salir renovados en nuestra convicción de seguir avanzando en los lugares donde Dios nos abra las puertas para conquistar almas para Cristo. Por ejemplo, muchos de ustedes me escriben por el Messenger o por WhatsApp o por correo electrónico diciéndome que han sido edificados con la enseñanza y me dan las gracias. Pero no sirve que seas edificado y que te quedes allí. Pasa estas enseñanzas, llévenselas. Agarra esta enseñanza y ahorita ahí donde estás en tu Facebook, comparte la enseñanza con tu tío, con tu abuelita, con tu primo, con tu hermano. Hay necesidad, son tiempos difíciles, la gente está sufriendo. Gente que amamos y conocemos está en cuidados intensivos. Gente que conocemos ha muerto. Es en este momento y es en estos tiempos cuando tienes que hablar y compartir la palabra de Dios. Así que no tengas temor de decir: wow, hoy escuché una enseñanza espectacular sobre David. Cómo este muchachito no le tenía miedo a las cosas que la vida le podría traer, sino que era audaz. Y yo quiero pedirte que seas audaz, que salgas de tu cómoda posición intermedia. Y quiero pedirte que ahora pongas compartir esta enseñanza. Y si a ti te han compartido esta enseñanza y te encuentras que alguien te la ha mandado, es porque esta persona te ama. Esta persona se preocupa por ti y quiere que conozcas algo que él o que ella conocen. Y es que tienen una relación, Señor, con Jesús, una relación personal con el Señor Jesús, y quieren que tú también la tengas. Primera de Samuel 17, versículos del 4 al 11. De las filas del ejército filisteo salió un guerrero llamado Goliat, que era del poblado de Gat. Él medía casi 3 metros de altura, llevaba puesto un casco de bronce y llevaba una cota de malla, también de bronce, que pesaba 55 kilos. Unas placas de bronce protegían las piernas y llevaba al hombro una jabalina del mismo metal. El asta de su lanza era gruesa como un rodillo de telar y la punta era de hierro y pesaba unos 6 kilos. Su escudero iba delante de él. Con fuertes gritos, el filisteo dijo a los soldados israelitas: ¿para qué se forman en orden de batalla? Yo soy un guerrero filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Escojan a uno, sí, solo a uno de sus guerreros, para que venga y luche contra mí. Si en la pelea él me vence, nosotros nos pondremos a su servicio. Pero si yo lo venzo, entonces ustedes serán nuestros esclavos. Todavía añadió el filisteo: en este día desafío al ejército israelita, que venga uno de sus guerreros y pelee contra mí. Cuando Saúl y el ejército de Israel oyeron el reto, el desafío del filisteo, se quedaron atónitos y se llenaron de miedo. Días atrás, los ejércitos se reunían en las laderas opuestas para presenciar lo que para Israel era más que humillación, un claro desafío a su incapacidad para resistir a sus enemigos.
Goliat, del pueblo de Gat, era descendiente de Anac, de los anaseos, un pueblo de gigantes que existía en la tierra prometida cuando Josué llegó a conquistarla. Voy a leerles 2 versículos de Josué, capítulo 11, versos 21 y 22. Fue también en ese tiempo cuando Josué destruyó a los anaseos, descendientes de Anac, con todas sus ciudades. Ni un solo anaseo quedó en el territorio del pueblo de Israel, excepto en Gaza, Gat y Asdod. Y en estas 3 ciudades filisteas aún vivían hombres que medían más de 2 metros y medio, considerados gigantes para la gente de su época. En una lámina que encontré en el internet, encontré una figura, y aquellos de ustedes que no reciben mis apuntes, yo en mis apuntes coloco todas estas figuras y toda esta información. Ahí se dan cuenta que a Goliat la gente le llega un poquito más arriba del ombligo. Y estas imágenes son simplemente ilustrativas. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Algunos de ustedes me están colocando su correo electrónico para que les mande las enseñanzas y me dicen que no los llega, pero yo los tengo y yo los envío. Quiero pedirles por favor que revisen su bandeja de spam o de correo no deseado, porque como yo envío este mensaje a más de 200 personas, probablemente tu correo lo toma como un mensaje de propaganda y lo manda a esa bandeja. Así que búscalo en la bandeja, probablemente allí lo encuentras. Y si no te llegan y quieres recibir mis enseñanzas, solo te pido que coloques tu nombre y tu correo. Yo lo pongo en mis contactos. A un correo electrónico lo asocio con un nombre. Y a partir de ahora te llegarán mis enseñanzas de los días jueves y los días domingos. Así que te invito a que lo hagas. La palabra de Dios es para compartirla. Yo no soy dueño de ningún derecho de autor. El derecho de autor es Dios. Y qué mejor que puedas compartir estos apuntes. Porque mañana, quién sabe, tú te encuentres estudiando Samuel y recordarás, el pastor Lucho me mandó sus apuntes. Y puedas tener información que te pueda ayudar para prepararte. Muy bien. Se describe al campeón filisteo Goliat. Su tamaño y armadura son impresionantes. La armadura intimidante protegía completamente el cuerpo de Goliat con escamas de bronce, casco, hasta las piernas estaban protegidas con polaina de metal. Y el casco, dice que el casco original filisteo solo dejaba ver los ojos y la nariz, de tal manera que cubría esta parte de la cara. Solo dejaba el casco abierto, la nariz y los ojos. Una letra T era la que quedaba expuesta en el típico caso de los filisteos. Goliat propone a gritos liarse en un duelo con un israelita, que éste represente a todo su ejército. Y el ganador del duelo, o Goliat o el israelita, el ganador sometería al perdedor. Descubrí que tales desafíos eran comunes en la antigüedad y no era insólito enviar a un guerrero a pelear en representación de todo un ejército. El bando del perdedor renunciaba a toda pretensión sobre la disputa. Si se estaba disputando un terreno, un territorio, una corona, un castillo, etcétera, etcétera, el perdedor entregaba o renunciaba a lo que estaba reclamando. Ahora, también es cierto que no era obligatorio responder al desafío, pero negarse equivalía a una humillación y a una ventaja psicológica de su enemigo, porque al no ser capaz de aceptar un duelo es porque o no eres capaz o tienes miedo, lo que facilitaría que el enemigo pudiera propiciar una incursión bélica al saber que sus oponentes están atemorizados. Muy bien,
Este acontecimiento señalaría a David como el rey de Israel, dispuesto a enfrentar el desafío y el insulto de los filisteos a Israel, hacia Dios y a su pueblo. No lo iba a tolerar. Acá va a salir a la luz que David es quien tiene el corazón del rey. Además, el ejemplo de David encendería un nuevo espíritu en Israel al contemplar el poder del Dios vivo, que da la victoria a quienes creen en Él, sin importar que las circunstancias a la vista sean adversas. Y así podemos encontrarnos ahora con condiciones adversas, con todo en contra. Pero si crees en Dios y te levantas, vas a contemplar al Dios vivo actuar a tu favor. Ahora, Saúl, sin la asistencia del Espíritu de Dios, quedó turbado ante la escena, incapaz de reaccionar por el temor que se apoderó de él. Y vean lo que encontré en Isaías 57:11. Corazón, ¿me puedes prender la luz? Isaías 57:11. Y dice así: ¿y de quién te asustaste? ¿Quién te hizo sentir tanto miedo que fuiste falso conmigo? ¿No te acordaste de mí, ni me tuviste en tus pensamientos? Hace mucho tiempo que yo he guardado silencio, pero tú nunca me has temido. ¿De quién te asustaste? ¿Quién te hizo sentir tanto miedo? Fuiste falso conmigo. ¿No te acordaste de mí? ¿No me tuviste en tus pensamientos? ¿No me tenías en cuenta? Vivías sin tenerme en cuenta, haciendo lo que creías que era mejor para ti. Pero hace mucho tiempo que yo he guardado silencio. Pero tú ni te has percatado, ni me has temido. Muy bien. Y de aquí quiero sacar unas pequeñas reflexiones respecto a un líder. La capacidad de un líder se hace manifiesta en la forma como enfrenta situaciones de crisis. Y allí se podrá ver si posee las cualidades para enfrentar el problema o simplemente está ocupando un cargo para el que no esté capacitado. Y yo me pregunto, ¿cuántos líderes políticos con esta pandemia ha dejado a relucir su completa incapacidad para manejar situaciones de crisis? La pandemia los dejó chicos, los dejó sin capacidad de reaccionar, simplemente no estaban capacitados. Y es en tiempos de crisis cuando el pueblo se vuelve a sus líderes para que ellos los orienten en cuanto al camino que deben transitar. Y un líder con autoridad espiritual no cede ante el pánico de la gente, tampoco toma decisiones apresuradas. El líder aprobado busca el rostro de Dios primero y luego actúa conforme a las directivas que recibe de Dios en su palabra. Es por eso que nosotros, los pastores de las iglesias de Calvary Chapel, tenemos un compromiso para con Dios, porque fue Dios quien nos trajo a todos ustedes al redil, a la iglesia en la cual pastoreamos. Y Dios nos puso en esta posición para servirlos, no para servirnos, para alimentarlos, para fortalecerlos, para orientarlos. Y esto hace que muchas veces tengamos que salir estrictamente de la palabra para tocar un tema que es patente o de conflicto en la situación que vive el país. Y tenemos que emitir una opinión respecto a un montón de aspectos. Y ustedes
me han escuchado tomar posición definida cuando, después de haber hecho mi investigación, después de haber hecho mi tarea y después de haber consultado con las personas que conocen más en ese campo, me permito tomar una opinión y dárselas en aspectos que creo que puede ser mejor para ustedes, cuando lo que ustedes puedan optar puedan poner en peligro su vida. El pastor da su vida por sus ovejas y por eso tiene que hacer eso. Si yo les contara, durante la semana recibo videos, páginas web, enseñanzas, una cantidad de información que ustedes no podrían creerla. Y la gente me la envía porque tiene duda. Y me dicen, Pastor Lucho, ¿es cierto esto? Antes de reenviarlo se lo mando. Y yo no acuso a estas personas, haz tu tarea, investígalo. No, porque a mí me permite saber qué está pasando. Y eso me permite investigar. Y me permite luego darles una opinión. Y esa opinión es para su bien. Nosotros, los pastores de Calvary Chapel, estamos para servirlos. Estamos para cuidarlos. Nos esforzamos y hacemos todo lo posible de asegurarnos que ustedes reciban una enseñanza doctrinal sana, que no esté pegada a los extremos de posiciones doctrinales o teológicas que son implacables. No, nosotros vamos a ir a la palabra y dejar que sea la palabra la que nos hable. Y luego vamos a compartir con ustedes lo que Dios nos ha hablado. Bueno, Saúl, por el contrario, no actuó como un líder. Ya Dios había quitado su bendición de él. Y se sumó al miedo paralizante que experimentaban sus hombres. Y no buscó a Dios. Y no buscó a Dios. Y esto es importantísimo. Si vas a tomar una decisión como una reacción inmediata a algo que te ha ocurrido, error. Te equivocaste. Antes de tomar una decisión, consulta a Dios. Y si no la tienes clara, consulta con los hermanos en la fe. Consulta con si estás en un grupo de la iglesia, con cualquiera de los líderes. Es importante que no tomes decisiones precipitadas, y más aún cuando no tienes paz. Bueno, ahora, los Goliat en nuestra vida hacen resaltar nuestra pequeñez e insignificancia, y nuestra fragilidad se acentúa en tiempos difíciles. Los Goliat en nuestra vida toman distintas formas. La forma de un diagnóstico de COVID-19. Como amigos, hermanos de la iglesia, personas que se congregan con nosotros, se comunican con nosotros para contarnos que alguien en su familia ha contraído el COVID y nos piden que oremos. Nos sentimos gozosos de poder compartir en oración cuando sabemos que esto ocurra. Pero el Goliat también puede venir como el diagnóstico de un cáncer o enfrentarte a una quimioterapia en estos tiempos que es tan peligroso acercarse a un hospital, o una enfermedad de gravedad, o una operación. En mi grupo de caballeros tengo dos amados hermanos, Hans y Víctor, que tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente en plena pandemia. La misericordia de Dios y la oración de sus familiares y la iglesia hizo que pudieran seguir adelante. Es más, los Goliat que vienen a nuestra vida pueden venir con el anuncio de la muerte de un ser querido, o probablemente de un accidente que terminará en una discapacidad permanente, o las amargas secuelas de un asalto, maltrato, abuso o violación. Todas estas formas pueden venir los Goliats intimidantes que desnudan nuestra fragilidad y nuestra
necesidad de ayuda. Y el llamado a refugiarse en Dios nunca cobra tanta importancia como en estos momentos. Necesitamos imperiosamente sacar nuestros ojos del gigante para fijarlos en el rostro de aquel que no lo mueve la adversidad. Me encanta Hebreos cuando dice, puesto los ojos en Jesús. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que necesitamos hacer eso. Sacar los ojos de la adversidad y colocarlos en aquel que no lo mueve la adversidad, en aquel que ninguna amenaza lo asusta. Me encantó esta cita que leí del doctor Billy Graham, que Dios lo tenga en su gloria. El doctor Graham compartía, la valentía es contagiosa. Cuando un hombre valeroso se pone de pie, otros cuyas piernas tiemblan se atreven a seguirlo. Y ese es el ejemplo que debe dar un líder, ya sea un jefe en una oficina, un líder político, un líder religioso, tiene que liderar con su ejemplo. Capítulo 17 de Primera de Samuel, versos del 12 al 16. David era el hijo del efrateo Isaí. Dice Jesse o Jesse en la contemporánea. Yo estoy usando los nombres tal como aparecen en la Reina Valera 60. David era hijo del efrateo Isaí de Belén, de Judá. Tenía 8 hijos. Y cuando Saúl era rey, él ya era de los más ancianos de su pueblo. Sus 3 hijos mayores eran parte del ejército de Saúl y habían salido a luchar contra los filisteos. Se llamaban Eliab, el primogénito, Abinadab y Sama o Samá, y siguieron a Saúl. Pero como David era el menor, iba y volvía del campamento de Saúl a Belén, porque tenía que cuidar las ovejas del padre. Escuchen esto. Es interesante que aquí este versículo dice que David iba y venía. ¿En qué puntos eran los que David iba y venía? En este extremo estaba el campamento de Israel, donde estaban sus hermanos mayores. Y en este lado, Efratá, un pueblo alrededor de Belén. Porque él iba y venía, porque un ejército en ese entonces no tenía logística de un comedor. Cada uno de los familiares tenía que enviar comida a sus hijos. Así que, ¿quién era el que llevaba la comida entre el campamento y la casa? David. El texto acá lo dice. Y luego tenía que volver a su trabajo, que era cuidar las ovejas de su padre. Y el versículo 16 dice, durante 40 días seguidos, mañana y tarde, 2 veces al día, el filisteo Goliat los estuvo desafiando. Y ese es el enemigo. Mañana y tarde está que te hinca, colocándote temor, colocándote ansiedad. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Ahora te vas a enfermar? ¿Ahora no vas a poder trabajar? ¿Ahora te quedas sin dinero? ¿Ahora te echan de tu casa? ¿Ahora te corren del trabajo? Ahora. Está que te hinca. Y te das oídos a Goliat y no das oído a Dios. Muy bien. El narrador de Primera de Samuel nos informa de la familia de David. Sabemos que Booz era hijo de Rahab y era hijo de Rahab con Salmón, descendientes de Judá. Salmón era un descendiente de Judá. Se casó con Rahab, la prostituta de Jericó, y tuvo un hijo, Booz. Booz se casa con una moabita viuda llamada Ruth y tuvo un hijo llamado Obed.
9 generaciones después de Obed, es decir, 9 hijos más, nace Isaí. Así que Isaí era descendiente de Judá, era descendiente de Rahab y de Ruth. También era descendiente de Tamar. 3 mujeres de dudosa reputación están en la genealogía de nuestro Señor Jesús. Booz y Ruth la moabita, bueno, ya lo dije, tuvieron un hijo Obed. Isaí ya era un anciano cuando Saúl era rey y además era uno de los líderes del consejo de su pueblo. Los hombres mayores del pueblo eran un consejo que tomaban las decisiones respecto al pueblo. Así que era uno de los líderes de su pueblo. Y Efratá, o Efrata, como lo llaman algunos, se encontraba a 6 kilómetros de Belén. De los 8 hijos que tenía Isaí, los 3 mayores, Eliab, Abinadab y Samá, servían en el ejército de Saúl. Y David era el menor de los hijos. Cuidaba el rebaño y era quien iba y venía entre Belén y Elá, llevando provisiones a sus hermanos. La imponente figura de Goliat contrastaría con la de un muchacho tan insignificante que podría pasar completamente desapercibido. El hecho de que tuviera que cuidar las ovejas de su padre nos revela el poco peso que tenía David dentro de su propia familia. Cuidar ovejas era lo más tedioso que se podía hacer y las necesidades incesantes del rebaño lo mantenían atado a las ovejas. La combinación de sacrificio y aburrimiento hacía que la tarea de pastorear fuera asignada a los miembros más insignificantes de la familia. Por eso, ni siquiera consideraron a David cuando Samuel fue enviado por Dios a la casa de Isaí a ungir a uno de sus hijos. Sus 3 hermanos mayores habían salido en pos de la gloria, del reconocimiento, sirviendo en el ejército de Saúl, buscando distinción y honra. Y la soledad de su trabajo con las ovejas y la disposición sencilla de su corazón serían la escuela en la que David desarrollaría las características que Dios le requeriría como rey de Israel. David fue forjado en la cantera de pastor de ovejas para desarrollar en él cualidades que lo harían ser el rey idóneo para la nación. En ese tiempo a solas, mientras el muchachito David cuidaba las ovejas y estaba al tanto del ataque del oso o del león o cualquier fiera salvaje para proteger las ovejas, y también tocaba la cítara, el címbalo o una especie de charango y le cantaba a Dios. En esos tiempos de tedio, él buscaba a Dios, alababa a Dios, mostraba un genuino cuidado por sus ovejas. Su amor era tan genuino por cada una de ellas, al punto de exponer sus vidas para salvarla. Cuando venía el león o el oso, cualquier otro pastor o asalariado no se hubiera enfrentado al león, que se lleve a la oveja. Pero David no, era su oveja, estaba a su cuidado, y David daría la vida por cuidar a sus ovejas, y sin el menor temor corría a enfrentarse cara a cara con el depredador al punto de arrebatar la oveja de sus fauces. Ese era David. Y aquí se iba a forjar características que marcarían la vida de David. Y la naturaleza sería su inspiración en las horas, sin tener con nadie conversar, más que escuchar el balido incesante de las ovejas. ¡Ve! 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 Así que fue allí donde David desarrolló su pasión como compositor y adorador. Y su corazón fue un corazón dispuesto para
con Dios. Además, aprovechó el tiempo para afinar su puntería con la onda, que más que onda nosotros nos imaginamos una onda elástica de caucho o de goma, pero esa no era la onda que se describe en esos tiempos. La onda se parece más bien a una huaraca. La huaraca que utilizan en la serranía, los pueblos quechua y aymara, están tejidas de lana de alpaca. Así que esta huaraca o onda también estaba tejida por lana de ovejas. Y era larga y tenía una parte donde podía ajustar la piedra. Y en la parte de los extremos, en una de ellas estaba anudada y en la otra había un manojo que permitía agarrarla con facilidad y con otra parte agarrar el nudo. Y mientras el que tiraba la huaraca, la onda, la giraba y la giraba y la giraba incesantemente, la onda giraba dando vueltas y en un momento preciso soltaba el nudo, se quedaba agarrando el manojo, se abría la onda o la huaraca y la piedra salía disparada. Es más, mientras David afinaba su puntería con una posición milimétrica, encontré una imagen que se las he puesto en mis apuntes y la quiero compartir con ustedes para aquellos que aún no reciben mis apuntes. Quiero mostrarles la primera figura. Esta es la figura de la onda o huaraca. Quiero que noten que hay una especie de flecos acá en este extremo. Aquí era donde agarraba la mano. Y quiero que noten que en este otro extremo hay un nudito. Así que este manojo lo agarraba en su mano y el nudito lo agarraba entre los dos dedos. Lo que él soltaba era el nudito, nunca soltaba el manojo. Y ven que en la parte de acá abajo, allí se encuentra la parte extendida o plana, que era donde se ubicaba la onda. Además, tenemos una imagen, me encantó y se las voy a mostrar, de un muchachito, David. Ahí está. David con su onda, o como dicen en los quechuas, con su huaraca. Y así era como él practicaba, hora tras horas, en su tiempo de tedio, para poder desarrollar algo que nunca imaginó, que Dios lo hacía practicar horas de horas, tiro al blanco, sin cesar. Y él veía un cactus y agarraba y con la onda zoom fallaba, zoom le daba al cactus, hasta que desarrolló tal destreza en la puntería que si había una pequeña piedrita o algo encima del cactus, él le daba exactamente la piedrita. Y él nunca se preguntó por qué Dios lo entrenaba con tantas horas para tener una puntería casi perfecta. ¿Acaso en alguna circunstancia en su vida necesitaría de esa destreza? Y pasó años practicando y practicando y practicando, porque llegaría el momento que esa destreza, que ese talento, que esa habilidad sería necesaria para una situación en particular. Y Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado habilidades y no te has dado cuenta que es para un tiempo como este que Dios quiere que uses esas habilidades para traer el pan a tu casa. Así que dale, si Dios te lo dio, hazlo, ofrécelo en Facebook, ofrécelo. Si Dios te ha dado dones culinarios, hazlo. Mire, muchos de nosotros no tenemos habilidad de cocinar o nos cuesta mucho. Así que si puedes cocinar y envasar porciones de comida y congelarla y vender comida congelada, estoy seguro que te sorprenderías cuánta gente podría comprarte. Así que David no sabía que esa habilidad en la onda sería importante años más tarde. Así que David no perdió el tiempo, sino que lo aprovechó al máximo. Habían pasado varios años desde que David, con 15 años, tocaba la cítara
para el rey Saúl, para que se calmara de los nervios. Probablemente han pasado 9 años, porque para entrar al ejército debías tener 25 años y David no tiene edad para entrar al ejército. Así que se encuentra, probablemente la mayoría de los comentaristas coinciden que se encuentra en sus primeros años de la década de los 20. Tendría 20 o 21 años. Y el contraste entre Saúl y David sería el medio por el cual el Señor escogería desplegar el esplendor de su gloria. Las diferencias entre ambos no dejarían duda de que la victoria no descansa sobre cualidades y capacidades físicas. Goliat poseía esas cualidades en abundancia, y también Saúl. Saúl dice que todo el mundo le llegaba al hombro, y los hermanos de David hasta se sorprendió Samuel. Así que ellos tenían toda la capacidad física, atractivos, hombres valerosos. En cambio David transitaba por otro camino. En su mundo, la supervivencia de las ovejas era asunto de vida o muerte. Y David escogió vivir en absoluta dependencia al Dios que tiene poder sobre la vida y la muerte. Y no tuvo temor por su vida cuando se enfrentó al león o al oso. En Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6, dicen: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, tus sendas. Quiero hacerte una pregunta. ¿Te sientes abrumado por el tedio del día al día? ¿Te sientes abrumado porque no puedes salir a la calle como antes? Porque no puedes saludar, besar a tus hijos, a tus nietos, a tus hermanos, a tus amigos, que hoy día todo se hace a la distancia. No dudes que es la escuela de Dios donde desarrollarás características que Él te requerirá como su siervo. Bueno, han pasado 40 días desde que Goliat desafiara al ejército de Saúl y aún no hay respuesta. Goliat salía de las filas de su campamento, descendía al valle que separaba los dos ejércitos y movía su mano en son de burla en contra del cielo y de Israel. Nadie siquiera osó responder. Y en cada ocasión se acerca más y más al ejército de Saúl. Y quiero mostrarles otra imagen. En esta imagen se ve a Goliat burlándose de los israelitas. Atrás están los filisteos y al costado de él, un poco más atrás, su escudero. Ahí está David, es el Goliat. 40 días burlándose de Dios, burlándose de Israel, pero nadie tiene el coraje ni la valentía. Versos 17 y 18. Uno de esos días, Isaí le dijo a David: ve al campamento y llévale a tus hermanos 20 litros de trigo tostado y estos 10 panes grandes. Lleva también 10 quesos de leche. Entrégaselos al comandante del batallón, pero asegúrate de que ellos estén bien y tráeme algo que pruebe que están bien. Por encargo de su padre, David fue al lugar donde acampaba el ejército de Saúl en Elá, con 2 propósitos. El primero, llevar provisiones para sus hermanos y para los jefes del ejército israelita. Y segundo, averiguar cómo les estaba yendo y llevarle a su padre una prueba que sus 3 hermanos estaban bien. El cumplimiento de las órdenes de su padre y los arreglos que hizo para el cuidado de sus ovejas nos muestra que David era obediente.
responsable y diligente. David sabía seguir órdenes. David sabía lo que era seguir instrucciones. David era obediente y comprometido. Solo quien sabe recibir órdenes y cumplirlas en obediencia estará preparado para darlas, para liderar. Primera de Pedro 5:5. Jóvenes, muestren respeto ante los ancianos y practiquen el mutuo respeto. Revístanse de humildad, pues Dios resiste a los soberbios y muestra favor a los humildes. Y encontré esta lámina en el internet que vemos a su padre Isaí enviando al menor de sus hijos, David, con un burro cargado de provisiones para sus hermanos y para los jefes de sus hermanos. Continuamos nuestro avance, versículos del 19 al 23. Mientras tanto, Saúl y su ejército luchaban contra los filisteos en el valle de Elá. David se levantó muy temprano, dejó las ovejas al cuidado de otro y fue a cumplir con el encargo de su padre Isaí. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando gritos de combate, y pudo ver cómo ambos ejércitos se formaban frente al otro para entrar en batalla. Entonces David dejó el encargo de manos del que cuidaba las provisiones y corrió a donde estaba el ejército para saber si sus hermanos estaban bien. Pero mientras hablaba con ellos, oyó que Goliat, el guerrero filisteo, se puso en medio de los dos campamentos y lanzó el mismo desafío que por 40 días seguía lanzando sin obtener respuesta. En realidad, Saúl y su ejército estaban paralizados de miedo y tan solo su formación formaba una barrera subjetiva al enemigo. David dejó todas sus obligaciones a buen recaudo para acceder a los requerimientos de su padre Isaí, y la preocupación por sus hermanos y por el estado del ejército de Israel eran genuinos. David dejó las provisiones con el guardián, corrió a las filas más avanzadas donde, como sabía, tenía que estar la posición de Judá. Normalmente el ejército que estaba al frente era el que estaba amenazado en su territorio. Como era el territorio de Judá y los hermanos de David eran de Judá, ellos estaban al frente de la batalla. Mientras hablaba con ellos, se repitió la escena antes descrita. Y escucha, por primera vez a Goliat vociferar maldiciones contra el Dios de Israel mientras desafía al ejército de Saúl. Versículos del 24 al 27. También vio cómo, al ver al guerrero filisteo, los soldados israelitas se echaban a correr llenos de miedo, mientras unos a otros se decían: ¿ya vieron a ese soldado? Siempre viene y nos desafía a pelear contra él. A quien lo venza, el rey Saúl lo colmará de riquezas. Además, le dará a su hija en matrimonio y su familia quedará libre para pagar tributos. Entonces David les preguntó a los que estaban allí cerca: ¿qué recompensa se le dará a quien venza a ese filisteo y libre a Israel de semejante afrenta? ¿Y quién es este filisteo incircunciso para provocar al ejército del Dios vivo? Los del ejército le dijeron lo mismo que ya le habían dicho en cuanto a quien venciera al filisteo. Y es aquí en estos versículos donde encuentro el título para este mensaje. Finalmente Goliat, cada vez más atrevido, cruzó la quebrada. No solamente bajó de la colina, sino cruzó la quebrada. En hebreo, en Israel le llaman wadi. Cruzó el wadi, cruzó la quebrada.
subió por las laderas escarpadas hacia donde estaba el ejército de Israel, hasta que al verle, los soldados israelitas nunca habían visto a Goliat tan cerca de ellos. Rompieron la fila, rompieron el orden de batalla y huyeron aterrorizados. Llama la atención que los asustados israelitas intentasen animarse unos a otros, a pesar del insulto hecho contra Israel y las recompensas prometidas para el que llegara a derrotar al filisteo. Y como era costumbre, se ofrecían recompensas a quienes se atrevieran a realizar grandes hazañas. Y en este caso el rey daría un triple beneficio: riquezas, la mano de su hija, y la familia no pagaría impuestos. Y aunque la oferta era tentadora, la figura de Goliat hasta el momento podía más. Nadie se atrevía a hacerlo. El miedo a la ferocidad de Goliat encontró eco en la ausencia de seguridad que existía dentro del corazón de los soldados. Creían que su valía dependía enteramente de sus propias cualidades, y al comparar sus aptitudes con la de Goliat, se sentían en clara desventaja. Y la reacción de David revela que a él le preocupaba algo más que su propia integridad física. No temió por su vida delante del león y el oso. Le molestaba profundamente que ese filisteo incircunciso se le permitiera una y otra vez ridiculizar a los escuadrones del Dios viviente. ¿Qué te indigna más? ¿Lo que ofende tu propia sensibilidad o lo que ofende el nombre de Dios? ¿Te preocupas más por el qué dirán de los hombres o debería preocuparte más lo que Dios te dice en su palabra? Decídelo tú. Y el mismo celo, este es el mismo celo que mostró Moisés cuando vio el abominable becerro de oro que había hecho Aarón. También es el celo que experimentó Elías al ver a los sacerdotes de Baal. Y también el mismo celo que tuvo Esdras al enterarse de los matrimonios mixtos de la gente de Israel con paganos. Y Jesús al contemplar el comercio grosero en el templo, convirtiéndolo en mercado. Y en esta figura vemos a David escuchando lo que los soldados dicen respecto a Goliat. Y ya estamos llegando al final. David es movido por su amor a Dios. Se conmueve al escuchar la afrenta que ridiculiza a su Dios. Su pasión no le permite quedarse callado e inactivo y está a punto de reaccionar. Salmo 74, 18. Recuerda, Señor, que el enemigo te ha ofendido y que un pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Como que saliera de la boca de David. Y los israelitas serían testigos de que cualquiera que se levante contra Dios tendrá que enfrentarse a su siervo David. Y muchas veces, por quedar bien con los hombres, no nos indigna las acusaciones o las burlas que se hacen a Dios y a su palabra, y callamos. David sabía que las promesas de Saúl carecían de valor y estas no lo motivaban. Lo que lo empujaba a actuar era la burla, el menosprecio con el cual Goliat provocaba al Dios de Israel, y eso enardecía su espíritu. Y cerramos hoy día con los versículos del 28 al 30. Pero cuando Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar con los soldados, se llenó de ira contra David y le dijo: ¿a qué has venido? ¿Con quién dejaste nuestras pocas ovejas en el desierto? Yo sé que te crees muy valiente y también sé que por malicia has venido a la batalla a ver. Y David le respondió: ¿qué es lo que he hecho? Tú solo hablas por hablar. Se apartó de su hermano y fue con otros soldados
para que le confirmaran lo que había oído y le dijeron la misma respuesta. Tanto José, hijo de Jacob, como nuestro Señor Jesús, también, al igual que David, fueron menospreciados por sus hermanos y familiares. Y probablemente en tu casa, tus hijos, tus hermanos, tus padres, tu esposo, tu esposa, se burlan de ti porque eres creyente. Bueno, lo hicieron con David, sus hermanos se burlaron de él. Pasó con Jesús, pasó con José. Eliab sentía las fuerzas de sus palabras y se defendía difamando el carácter de David. Es una técnica muy usada por aquellos que están perdiendo una discusión, es desacreditar e insultar a la persona que le da un argumento que no son capaces de refutar. Así que insultan, gritan, levantan la voz y patean. En tu próxima discusión, cuando la persona patee, levante la voz, grite y te insulte, has ganado. El argumento no tiene respuestas para darte. Eliab atribuye a David una ambición insatisfecha, que no sabía contentarse con ocupaciones humildes, y tildó su valor inspirado por Dios de carnal, y el gusto por la guerra y la sangre sin razón. Llevado por la furia, arremete contra su hermano menor, acribillándolo con preguntas y acusándolo falsamente y sin razón. A la primera pregunta, ¿a qué has venido?, era obvio que había ido a llevarles provisión a pedido de su padre, tal como lo había venido haciendo hasta ahora. A la segunda pregunta, ¿con quién dejaste nuestras pocas ovejas?, la intención era humillarlo al decir cuál era su posición, acusarlo negligente de ocupar el último escalafón en su familia, cuando en realidad David había tomado todas las medidas para cuidar el rebaño mientras les llevaba provisiones. La tercera es una acusación. Yo sé que te crees muy valiente, y es un ataque directo contra David para ridiculizarlo. Y la última acusación, sé que por malicia has venido a ver la batalla, que es infundada, pues algo que no había en el corazón de David era la malicia. Y la respuesta de David pinta su nobleza. ¿Qué es lo que he hecho? Tú solo hablas por hablar. Defiende sus acciones y le dice a su hermano, sin faltarle el respeto, que está hablando por gusto. Si había razón para estar agitados, no debía ser en contra de David, sino por los insultos de los filisteos. Eliab no debía enojarse, toda la rabia que tenía en su impotencia contra Goliat, volcarla contra su hermano menor. Y esto es lo que muchas personas hacen. Hay un colerón del padre con la madre y se agarran con los hijos. O el hermano se pelea con la novia y abusa del hermanito menor. Es triste, pero así ocurre. Eliab volcaba su ira y su frustración en contra de David. Ahora, David, inteligente, no se detuvo a discutir con su hermano. Se alejó e hizo lo más sano, mostrándole que tenía mejores cosas que hacer que enredarse en una discusión vana con él, y siguió adelante con sus averiguaciones. No podía haber empezado mejor la carrera pública de aquel que iba a pastorear a Israel según la integridad de su corazón y guiarlo como a un rebaño. Termino leyendo Salmo 78, versículos del 70 al 72. Eligió a su siervo David, al que tomó de los rebaños de las ovejas. David cuidaba a las ovejas recién paridas, pero Dios lo puso a cuidar a su pueblo, Israel, de Jacob, que es su heredad. Y David cuidó de ellos con todo el corazón, con gran pericia los guió como a un rebaño. Y tal como David había cuidado al rebaño físico de ovejas, así haría con el pueblo cuando Dios se los daría. Mira, ya nos pasamos de tiempo, pero quiero acabar con una simple oración. ¿Qué te preocupa?
¿Qué es aquello que le ha robado la paz de tu alma? Tú puedes fácilmente fijarte en todo lo malo, en todo lo negativo, en todo lo terrible, en lugar de estar agradecidos. Tuve que salir con Nori, mi esposa, ayer y tuvimos que ir a un centro comercial para eliminar un teléfono, un chip. Y estando en el centro comercial veíamos todas las medidas que se habían tomado. Y en realidad, en un momento, en este lugar que había aglomeración de gente, uno se sentía hasta intimidado y nos manteníamos lo más lejos que podíamos de las personas. Y cuando regresábamos, Nori me hacía reflexionar: Lucho, antes creíamos que teníamos todo el derecho de salir a la calle, caminar por un centro comercial, tomarnos un café, comer un helado, pero hoy nos damos cuenta que era un privilegio que teníamos y que habíamos perdido. En lugar de enfocarte en todo lo malo, en todas las privaciones y en todo lo que puede ocurrir en tu vida, pon tus ojos en lo bueno, cuenta las bendiciones de Dios, sé agradecido. Tienes que comer, tienes donde dormir, tienes buena salud, tus seres queridos están a buen recaudo. Sé agradecido, alégrate en el Señor y no se turbe tu corazón. Y quiero terminar haciendo una oración. Señor, quiero darte gracias por tu palabra y quiero darte gracias por el corazón de este muchachito, obediente a su padre. Llega a un lugar que no se imaginó encontrarse con alguien que insultaba al ejército de Israel, del Dios vivo, y todos atemorizados eran incapaces de actuar. Tú habías enseñado algo a David en la escuela de la vida cuando cuidaba las ovejas. Su vida no era importante, lo importante era salvar al rebaño. Y él nunca se detuvo, osadamente enfrentó cualquier adversidad. Y tú estuviste con él y salió airoso. Señor, hoy día enfrentamos muchos Goliaths en nuestras vidas que nos intimidan, que nos paralizan, que no nos dejan actuar, que nos hacen buscar lo más oscuro y que salga de nosotros lo más feo. No queremos eso, Señor. Queremos poner nuestros ojos en ti y queremos, como el rey David, salir a enfrentar la advertencia, que venga, la adversidad que venga a nuestra vida, porque tú estás con nosotros y contigo estamos seguros. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.